Estamos a punto de comenzar la mesa número 2, denominada El papel de la cooperación internacional en la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos. Nos acompaña como moderadora la maestra Greta Ríos, que es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho Internacional. Ha colaborado en diversas esferas de la sociedad civil mexicana, así como en el sector público. Formó parte del equipo de Reforestemos México, asociación civil, en la coordinación de cultura forestal. Posteriormente participó en la misión de México ante las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza, desempeñándose como asistente de la delegación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más tarde se incorporó a la Secretaría de Gobernación, ocupando el puesto de secretaria particular del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. En dicha dependencia también fungió como subdirectora de estudios políticos. Ha participado en diversos estudios y publicaciones como asesora para organismos de derechos humanos, como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como en su calidad de investigadora independiente. Bienvenida, Greta. Quiero ser súper breve porque vamos un poquito retrasados con el tiempo, entonces solo quiero decir que, bueno, generalmente cuando hablamos de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues hablamos desde puntos de vista muy nacionales, y esta mesa en particular que está tratando el tema de cooperación internacional para la implementación de la reforma me parece un tema interesantísimo, crucial y pues un tema que podríamos estudiar desde diferentes aristas. El día de hoy tenemos a grandes personalidades en el mundo de los derechos humanos que nos van a compartir sus puntos de vista y sus perspectivas sobre el tema. Entonces, bueno, cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos de participación que les vamos a contar de una manera un poco dictatorial, y después vamos a abrir el foro a preguntas del público porque queremos pues, conocer sus inquietudes. Sin más, voy a presentar a nuestro primer panelista, que es el maestro Alan García Campos. Él es oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde coordina a la Unidad Legal y de Análisis. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Ha realizado cursos de Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como profesor de materias relacionadas con los derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional. Alan, son todos tuyos. Muchas gracias, Greta. Muy buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecer por la gentil invitación que nos han hecho para participar en este foro. Desde la perspectiva de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la reforma constitucional de junio del 2011 sigue siendo una tierra prometida más que un territorio conquistado. Fueron ciertamente 11 los artículos constitucionales modificados en ese momento, y uno de ellos, relevante, digamos, para esta mesa, es justamente el relativo al artículo 89, fracción décima, el cual estableció a partir de junio del 2011 como principios normativos de la política exterior justamente el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Si uno hace un análisis histórico, nosotros podríamos identificar como 3 grandes etapas a partir de las cuales se ha generado esta apertura de México al escrutinio y a la cooperación internacionales en materia de derechos humanos. En primer momento, un poco para hablar de oleajes, la primera ola se manifiesta a principios de la década de los 80, cuando México ratifica los grandes tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros. El segundo momento lo podemos ubicar en la segunda mitad de la década de los 90, particularmente cuando por primera ocasión el Estado mexicano permite la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elabora un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, y prácticamente en ese mismo año, 1998, que es cuando se da a conocer el informe, México ratifica
o más bien reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos efectos los estamos viendo particularmente en los últimos años. El tercer momento, el tercer oleaje que podemos identificar se da durante la primera mitad de la década pasada, con el proceso de alternancia política, cuando México ratifica lo que le faltaba de ratificar en términos de instrumentos internacionales en derechos humanos, retira reservas, reconoce competencias de comités y, entre otras cuestiones, firma un acuerdo para permitir el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado en México. Sobre la base de estos tres elementos, nosotros creemos que la reforma constitucional en derechos humanos, particularmente con el artículo ya referido, que fue objeto de modificación, 89 fracción décima, tiene que inaugurarse una nueva etapa y poder hablar, digamos, de un cuarto oleaje. ¿Cuáles serían los temas de agenda que desde nuestra perspectiva favorecerían esta implementación internacional de la reforma constitucional en derechos humanos? A partir del reconocimiento de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un nuevo estatus reconocido constitucionalmente, ciertamente reconocer que México es un activo promotor en la adopción de estos tratados internacionales, pero reconocer igualmente que desde que se adopta la reforma constitucional en derechos humanos, México no ha ratificado un solo tratado internacional en materia de derechos humanos. Por eso nos parece que la primera apuesta de implementación hacia lo internacional supone justamente una apuesta por la ratificación universal de todos los instrumentos, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano de derechos humanos. ¿En qué estoy pensando? En el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entre otras cuestiones permite justamente la justiciabilidad de los así denominados DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Este instrumento ya entró en vigor, ¿no?, recientemente, hace un año, y no obstante esa narrativa que existe de México como un país involucrado y comprometido con la defensa de los derechos sociales desde la Carta de Querétaro, llama la atención pues que no se haya ratificado, por ejemplo, este instrumento. Igualmente llama la atención el que no se haya ratificado el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Es momento, de cara a los 25 años que está cumpliendo justamente en estos días la Convención de Derechos del Niño y la adopción de una ley derivada de la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, que se ratifique este protocolo facultativo que de nueva cuenta permitirá la justiciabilidad de los derechos de los niños y las niñas ante una instancia internacional como es el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. En esta misma agenda cobra relevancia, ya la tenía, pero particularmente con los hechos de Iguala, el que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité de Naciones sobre Desapariciones Forzadas de acuerdo al artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Eso por lo que vea la agenda de Naciones Unidas, por lo que vea la agenda del sistema interamericano, bueno, hay dos convenciones, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Ciertamente son convenciones nuevas, se adoptaron ambas el 6 de junio del 2013, pero a un año de distancia aún no se ve que el Estado mexicano las haya ratificado. Creo que esta es la primera agenda, pues, la ratificación universal de los tratados internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, en la que se tiene que materializar la implementación de la reforma constitucional. La segunda agenda que nos parece importante impulsar es la relativa a la ratificación de otros tratados internacionales que no necesariamente son de derechos humanos, pero cuya ratificación ha sido recomendada por organismos internacionales de derechos humanos. Esto es, con esta ratificación en lo que se avanzaría es justamente en la implementación internacional de recomendaciones de organismos autorizados para hacer sugerencias al Estado mexicano. Y así encontramos, por ejemplo, el convenio número 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que ha sido materia de recomendación tanto por el Comité CEDAW como por el Consejo de Derechos Humanos en el marco del examen periódico universal. Los convenios número 97 y 143 de la OIT sobre trabajadores migratorios, sobre el cual hay recomendaciones pendientes de implementar, tanto del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, así como del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Migrantes.
el convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el cual fue recomendado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el año 2006 a México a efecto de que lo ratificara. El convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, ¿no? Ciertamente sobre esto ya se presentó la iniciativa correspondiente ante el Senado. El Comité de Derechos del Niño había recomendado desde el 99, hace ya prácticamente 15 años, que se ratificase, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el 2006 igualmente había hecho esta recomendación. Y así podríamos identificar otros tratados internacionales que por cuestiones de tiempo no me detengo en ellos: el convenio 156 de la OIT, el convenio para reducir los casos de apátridas, el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra, la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, y el último instrumento internacional sobre el cual algún organismo de derechos humanos ha recomendado su ratificación es el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Esta recomendación la formuló hace apenas unas cuantas semanas el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por consiguiente, vemos en una primera agenda la necesidad de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, y en una segunda agenda la necesidad de ratificar estos otros tratados internacionales que ciertamente no versan, su objeto, fin y propósito no es propiamente de derechos humanos, pero contienen cláusulas de derechos humanos y cuya ratificación ha sido sugerido por organismos internacionales en materia de derechos humanos. La tercera agenda que nos parece importante favorecer de cara a la implementación internacional de la reforma constitucional en derechos humanos es el retiro de las reservas e instrumentos internacionales. Ciertamente México ha ratificado, como ya lo mencioné, un número muy significativo de tratados internacionales, pero aún subsisten varias reservas o declaraciones interpretativas que socavan la fuerza normativa de los instrumentos internacionales en la materia. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados tiene reservas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas tiene igualmente reservas, o la Convención, ya lo mencionaba Juan Carlos Arjona en la intervención previa en la mesa, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad igualmente tiene una declaración interpretativa que socava el carácter imprescriptible de ciertos delitos. Entonces, la tercera agenda supone justamente hacer esa revisión de las reservas y declaraciones interpretativas y retirarlas a la brevedad. La cuarta agenda que nos parece importante impulsar es la participación en organismos multilaterales por parte del Estado mexicano en los temas de derechos humanos. Ciertamente México es un actor relevante con una agenda de avanzada, ¿no? Creo que esto se tiene que seguir consolidando, se tiene que materializar, no solamente por lo que toca la adopción de resoluciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos, o cuando México participa en la evaluación de los derechos humanos con motivo del mecanismo del examen periódico universal en relación a otros países, o cuando se designa un relator, cuando se designa a un experto o experta de algún organismo, comité, órgano de supervisión de los tratados. Creo que esta agenda necesita profundizarse, pero también tiene que ser más visibilizada y tiene que ser objeto de un mayor escrutinio público a efecto de poderle dar seguimiento, porque parecería que esos asuntos no tienen la repercusión y el mirador y la exigencia desde lo interno. Y el quinto reto, y ya con esto termino y me parece que es el fundamental, es abolir la brecha que existe entre los compromisos internacionales y la realidad en México, por un lado, y por otro lado, reducir la brecha que existe entre lo que se pregona al exterior y lo que ocurre al interior. Esto es, hacer compatibles que todos estos compromisos internacionales no solamente, digamos, sean materia de ratificación, sino que se materialicen con acciones concretas que permitan justamente hacer vivenciales los derechos reconocidos a nivel internacional que el Estado mexicano ha ratificado, y también reducir esa brecha que subsiste entre un discurso hacia el exterior y una realidad que, como ya lo hemos atestiguado y en este foro, en la mesa anterior, se puso de manifiesto, sigue dejando muchos temas pues pendientes en la agenda.
Nos parece, por consiguiente, que una implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos sobre la base del nuevo artículo 89, fracción décima, tiene que pasar por estos 5 elementos y en esa medida, digamos, la cooperación internacionales en el tema de derechos humanos podrá ser mucho más fecunda, mucho más palpable para las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Antes de continuar, ¿podríamos pedir agua para los ponentes? Gracias. Vamos a seguir con la intervención de la licenciada Carla Velázquez, quien es directora de programas en Freedom House. Ella es abogada con especialidad en Derecho Constitucional, con 12 años de experiencia en el apoyo y asesoría a la sociedad civil y partidos políticos en temas de promoción y fortalecimiento de las instituciones democráticas, educación cívica, promoción y defensa del voto, planificación y comunicaciones estratégicas y protección y defensa de los derechos humanos. Ha coordinado 5 campañas masivas de promoción de la participación, entre las cuales se destaca el proceso para la reforma constitucional de Venezuela en 2007. Así como el diseño y la implementación de salas de denuncia ciudadana para la protección y defensa del voto. Ha recibido reconocimiento internacional por la ejecución de estrategias innovadoras para establecer una comunicación efectiva entre diferentes actores y lograr un trabajo mancomunado que produzca mejores y mayores resultados. Esto, especialmente con jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, generando espacios de concertación locales e internacionales que han colaborado en el incremento de la participación ciudadana en más de 80% en procesos electorales, que inclusive por su naturaleza no convocan a la mayoría del electorado y en la sinergia para implementar acciones de amplio alcance. Su experiencia en un contexto absolutamente restrictivo y adverso le ha permitido desarrollar mecanismos eficientes y estrategias creativas para superar los obstáculos que colocan en desventaja a la disidencia o a los sectores más disminuidos de la sociedad, acercándolos a la posibilidad de incidir positiva y eficientemente en los procesos que abonen a la democracia. De manera que desde ese aprendizaje ha identificado espacios de contrapesos y de oportunidades en otros países cuyas posibilidades de progreso se ven amenazadas. Su intención es, desde ese reconocimiento de espacios de acción, apoyar y asesorar a los sectores que tienen la capacidad, la voluntad y el compromiso de convertirse en reales agentes de transformación social y política. Carla, son todos tuyos. Ahora sí, sí. Buenas tardes. Bueno, gracias primero al Centro Jurídico de los Derechos Humanos por la oportunidad de estar aquí. Me hubiese encantado que los jóvenes que estaban aquí en la mañana nos pudieran escuchar. Le comentaba a las compañeras que a veces porque los procesos ciudadanos se tardan tanto en implementar, y creo que porque a veces acudimos a los que pensamos que por su visibilidad política tienen, digamos que, sí, más poder de ejecución y no tenemos la paciencia suficiente para escuchar a otros que nos pudieran ayudar a cómo, a cómo transitamos esos procesos. Y lo digo porque mi experiencia básicamente ha sido trabajar en Venezuela, El Salvador, Ecuador, con grupos de jóvenes. Y definitivamente, y así lo hemos visto en los procesos más recientes de cambios políticos, son los jóvenes los que tienen esa fuerza. Entonces creo que hubiese sido muy útil que ellos hubiesen escuchado lo que teníamos que decir este panel, ¿no? Yo había hecho una presentación porque quería que vieran alguna de las figuras, pero tal vez como hay poca gente lo pueden ver desde allí. Y mi objetivo de hoy es referirme al rol de la cooperación internacional en los procesos ciudadanos. Es decir, cómo puede hacerse la sociedad civil de las instituciones de la cooperación internacional para poder efectivamente implementar, por ejemplo, procesos como el de la reforma constitucional. Yo estoy 100% de acuerdo en lo que decía el doctor Sepúlveda respecto a una de las áreas que él trabajó, y precisamente es la apropiación de la ciudadanía sobre el proceso de la reforma constitucional. Porque ¿qué son las constituciones sino el eje que garantiza que se ejecute efectivamente el contrato social? Es decir, si la sociedad no se apropia de ese proceso, difícilmente lo vamos a ver implementado. Y vemos como un tema, digamos que
tan específico como el tema jurídico y de mucho más nivel como el tema constitucional, a veces es muy difícil llegar a la mayoría de la población. Por eso yo quería invitar sobre todo a los jóvenes y a las organizaciones de sociedad civil que tienen la responsabilidad de divulgar en un lenguaje mucho más comprensible los temas de la reforma. Creo que ese es el principal obstáculo de por qué la reforma se ha tardado tanto en implementarse. Y por eso les voy a hablar de mi experiencia, pero antes quería, leerles algo que yo creo que desde allí parte los cambios y el cómo estamos viendo que la sociedad civil está actuando en el mundo. Alrededor del mundo las personas se están uniendo en una lucha en común por participar libremente en los eventos y procesos que dan forma a sus vidas. Esto lo escribe quien diseñó el índice para el desarrollo humano del PNUD. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque yo creo que muchos de ustedes deben haber escuchado el tan anunciado avance del sur. Y el avance del sur se refiere únicamente, pareciera, al desarrollo económico. Y lo que vemos en contraste al avance del sur es que en muchos países de la región latinoamericana y en otros que no pertenecen a la región, pero vamos a acotarnos a lo más cercano, existe cada vez o hay un mayor aumento de la inseguridad y la violencia. Y en contraste con el desarrollo económico, vemos como los principios democráticos se van disminuyendo. Y la pregunta para la cooperación internacional es, ¿puede haber desarrollo económico sin respeto a la democracia y a los principios y a las libertades fundamentales? Pareciera que no. Eso se suponía una discusión ya zanjada y vemos como nuevamente desde países como Venezuela, donde hay una cooperación condicionada a través de espacios como Petrocaribe y Alba Petróleo y los tan anunciados fondos BRICS, se pone en peligro la cooperación que apoya la democracia y la promoción de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia desde mi rol, no solamente desde la organización desde una organización de la sociedad civil, sino desde la cooperación internacional? Yo creo que hay algo fundamental y es que la sociedad civil tiene que, apropiarse de la democracia y entender que los procesos democráticos le pertenecen. En un proceso que era algo distinto, como fue la reforma constitucional en Venezuela del 2007, y era bastante distinto porque suponía que la gente votara en ese proceso por dos opciones. Entendiendo que los procesos de reforma, digamos que no son tan atractivos como votar por el presidente o votar por un gobernador porque es una cara, suponen un desafío mayor para la sociedad civil. En el caso mexicano, entendiendo que la reforma ya está aprobada y lamentablemente ha habido lentitud en su implementación, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad civil en ayuda o pidiendo ayuda a la cooperación internacional para poder implementarla? Allí nos tocó hacer un trabajo de coordinar a varios grupos de jóvenes para que pudieran llevar a las comunidades de menos recursos cuál en ese momento era el contenido y el abordaje de la reforma constitucional. Yo creo que esa es una tarea que está por hacer. Creo que toda esa pasión y ese compromiso de los jóvenes, lamentablemente por un hecho violento que marca que uno tenga una actitud o se comprometa por causas sociales, debería desencadenarse en organización. Y con esa organización ir a las comunidades y poder hacer de la reforma constitucional una realidad. La reforma constitucional no es nada, es letra muerta si la gente no la conoce, si la gente no entiende los beneficios que tiene para ellos en su vida diaria. Entonces, creo que la cooperación, y aquí hay muchas oficinas de la cooperación internacional, pueden apoyar a grupos organizados por bajar a un lenguaje más sencillo y difundir a nivel nacional cuál es el contenido y alcance de la reforma constitucional.
El doctor Sepúlveda también decía, porque creo que coincidí mucho más con sus puntos que con el resto del panel, en términos de cómo se habla para implementar los procesos. Él decía que, por ejemplo, era muy difícil formar a 7 millones de funcionarios públicos. Y yo les digo que no es difícil. Les digo que eso se puede hacer y se puede hacer con ayuda de la cooperación internacional. La cooperación internacional, una de sus áreas es la asistencia técnica. Y si ustedes se organizan y se alían varios grupos de la sociedad civil para poder llevar formación a esos funcionarios, eso se puede hacer. Lo que creo que es un error es que a veces se parte desde que el conocimiento que yo tengo por haber estudiado Derecho Constitucional, por ejemplo, es el que comparte el resto de la sociedad. Si nosotros no le hablamos al resto de la sociedad en el lenguaje que ellos entienden, difícilmente se van a poder implementar los procesos ciudadanos. Nosotros hicimos un material y por eso se los quería mostrar, que se llamaba Democracia entre nosotros. Democracia entre nosotros constaba en principio de 5 libros muy básicos que tenían contenido teórico y además práctico. Y con eso, en su momento, en la reforma constitucional, en el proceso de reforma, los jóvenes se acercaron a las comunidades pobres a explicar cuál era el contenido y alcance de la reforma y cuáles eran las amenazas que tenía en ese caso la reforma constitucional, que no es como la mexicana, que realmente tiene beneficios para la gente. Y en esa oportunidad los jóvenes tomaron el rol de los partidos políticos, que en su momento estaban muy desprestigiados, y hablo solamente del caso venezolano, y pudieron acceder a las comunidades más pobres. Hubo un reconocimiento de debilidades y fortalezas dentro de los sectores de la vida en sociedad. Creo que eso también hace falta. Hace falta sentarse en una mesa y saber quién sirve para qué y quién no. Quién es importante y quién es un vocero legítimo ante qué públicos. Creo que eso se hace desde el desprendimiento, y desde el desprendimiento porque tú quieres lograr un objetivo. Y el objetivo, entiendo, debería ser para todos que la reforma constitucional simplemente. Por eso, otro punto importante es la estrategia. Y yo en ningún momento escuché hablar en la mañana de hoy de la estrategia. Si nosotros no tenemos un plan de acción, que seguramente si hay un plan de acción, leí un programa nacional que me pareció muy bueno, pero los programas se ejecutan a través de estrategias. Tampoco escuché hablar de una campaña nacional que promoviera la reforma constitucional en el lenguaje de la gente, en los códigos de la gente. Si no asume el gobierno y la sociedad civil una campaña conjunta promoviendo los beneficios más importantes de la reforma, difícilmente se va a poder implementar. Cuando nosotros analizamos en la historia el caso, por ejemplo, de cómo se recupera España de su guerra civil, cómo pasa a reconocer los derechos, por ejemplo, de la mujer, todos pasaron por una campaña cívica, todos pasaron por educación cívica. Y creo que esa es una tarea pendiente que deben asumir las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes deberían canalizar la fuerza que tienen en este momento por coordinarse y ponerse como objetivos específicos. Otra de las cosas que importa mucho a la cooperación es que pareciera que si los resultados no son en 3 meses, a mí no me interesa dar dinero para el proyecto. Y hay que ser estratégicos. Cuando tú vendes un plan de acción, tú tienes sí que venderme resultados tangibles, pero eso no quiere decir que no obliguemos y que no eduquemos a la cooperación internacional en que ese resultado a corto plazo tiene resultados a largo plazo para el país. Por eso es que en los pactos que a veces se dejan en letra muerta, los del alto nivel, los de los foros de alto nivel, en donde se reúne la sociedad civil y se acuerdan puntos muy importantes que luego no escuchamos de ninguna oficina de cooperación y tampoco de la sociedad civil. Se habla de apropiación, se habla de alineación con cuáles son los objetivos del país en que la cooperación se encuentra. Entonces, mi invitación desde la experiencia es que hace falta un compromiso ciudadano por llevarle a la gente el contenido y la propuesta de reforma en el lenguaje de la gente. Hay otras acciones
además que pudieran asumir los jóvenes, que tienen que ver con campañas donde tú te unes a organizaciones de la sociedad civil que tienen muchísima más trayectoria. Nosotros vinculamos, por ejemplo, hicimos grandes conciertos en donde se vinculaban a jóvenes de universidades, y no solo a jóvenes de universidades, porque la realidad de Latinoamérica es que hay jóvenes que estudian, pero hay otros jóvenes que solo pueden trabajar. Y a esos jóvenes también hay que llevarles el mensaje y hacerlos sentir que no solo es joven el que trabaja, el que estudia, sino también el que trabaja. Y vincular, creo que a la gente de más experiencia con los jóvenes que están transitando el camino de la participación ciudadana. Yo creo que a ver, el promover, el defender y garantizar los derechos humanos desde la ayuda de la cooperación internacional se puede hacer. Creo que hay una oportunidad, me imagino que hay organizaciones que sí, que lo han venido haciendo, pero creo que hace falta un impulso y una apropiación desde la sociedad civil mexicana mucho más fuerte, mucho más intensa.